Muchas gracias por continuar en este último día de nuestra primera jornada de salud organizacional y del trabajo. A continuación es el turno de la ponencia a cargo del doctor Octavio Salvador Gines. Él realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en psicología en la UNAM, además de una estancia de investigación en la Universidad de Coruña, España, en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde trabajó temas de sustentabilidad, transición energética y percepción de riesgo. Su línea de investigación estará dirigida a los efectos del deterioro del medio ambiente en la salud y a nivel individual, social y comunitario. Su investigación se ha desarrollado en la cognición socioambiental, así como en el diseño y validación de instrumentos de evaluación psicosocial. Ha impartido cursos extracurriculares sobre los métodos de investigación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Ha sido investigador asociado en diversos proyectos multidisciplinarios nacionales e internacionales sobre adaptación al cambio climático, sobre sustentabilidad, COVID-19 y psicología social y moral. Los resultados de su trabajo de investigación han sido publicados en revistas especializadas. Actualmente es profesor asociado C de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM en la Maestría de Psicología Ambiental. Es investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de México. Damos la bienvenida al doctor Octavio Salvador Gines con la presentación que os tiene preparada. Buenos días, doctor. Buenos días, Osvaldo, y buenos días a todos los que nos siguen por YouTube, y muchas gracias por la presentación. Supongo que ya puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, por favor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la maestra Erika Sousa, coordinadora de el área de psicología organizacional, y a los organizadores de estas charlas sobre los 50 años de nuestra querida Facultad de Psicología. Y bueno, hoy yo vengo a proponerles una perspectiva del análisis de los factores psicosociales y ambientales relacionados con la salud de las organizaciones desde una perspectiva de los sistemas complejos o de los sistemas sociocomplejos. Y bueno, les platico cómo veo yo de esta perspectiva el desarrollo de estos factores psicosocioambientales y si tienen alguna duda, pues ya al final lo conversamos. Bueno, a mí me gustaría que quienes están viéndonos pensaran por un momento qué factores influyen en el comportamiento de los individuos dentro de una organización. Bueno, es una pregunta un poco complicada, si no es compleja, que seguramente ahorita de momento no podremos dar una respuesta eh, que fuera satisfactoria para cada uno de nosotros. Pero les platico un poco de la complejidad de los sistemas complejos y cómo podremos aplicarlos a la psicología organizacional. Y al final vemos si podemos responder esta pregunta sobre qué factores influyen en el comportamiento de los individuos dentro de una organización. Bueno, y si no la podemos responder hoy, pues habrá otras oportunidades en las que nos podamos reunir en este tipo de eventos y a ver si ya la respondimos. Pero me gustaría que sí pensaran en esta pregunta, porque es un poco importante, bastante importante. Los sistemas complejos, si ustedes buscan en la literatura especializada o en Google, teclean sistemas complejos, pues seguramente van a encontrar un montón de definiciones desde diferentes perspectivas, desde la física, desde la economía, desde la biología, desde las ciencias sociales en general, y no muchos he encontrado desde la psicología. Hay algunos postulados, algunos planteamientos sobre los sistemas complejos desde el comportamiento humano, pero creo que aún estamos todavía un poco en pañales en el desarrollo de esta perspectiva en las ciencias de la psicología en general. Y las ciencias del comportamiento en general como disciplina han hecho algunos avances bastante interesantes, pero hoy me gustaría que viéramos cómo aplicar todas estas teorías o este conjunto de teorías de los sistemas complejos
o poniéndole ya el apellido de sistemas so, sociales complejos, cómo se aplican o cómo se podrían aplicar a la dinámica de una organización. Bueno, primero empecemos por una definición bastante sencilla sobre un sistema complejo y sencilla en términos de lo que representa un sistema complejo. Y bueno, en un sistema complejo está conformado por muchos elementos que están interactuando y que están interconectadas, evidentemente, entre cada una de estas, y donde esta interconexión e interacción hace que surjan nuevas propiedades que difícilmente podríamos nosotros como científicos explicarlas a partir de aislar un elemento y decir, bueno, tal comportamiento sucede porque pasa esto, ¿no? Una vez que he dicho esto, consideremos que el comportamiento humano en cualquiera de sus expresiones y en cualquier contexto en el que se da, es producto de la influencia de muchas variables, de muchos fenómenos que están rodeando o circundando al individuo. Por lo tanto, la conducta humana podríamos decir que es el resultado de un sistema complejo en el que se desenvuelve un individuo. Si ustedes ven la imagen que está en la pantalla, vamos a ver una parvada de aves que a simple vista parece que hay caos en el movimiento de estos individuos y parecería que no hay un objetivo en común en este grupo, ¿no? Muchos hemos visto una parvada de pájaros volar hacia una determinada dirección y evidentemente nos sorprende en un primer inicio cómo parece caótico, pero entre más prestamos atención al comportamiento de las aves, vemos que se están moviendo a un determinado ritmo, a una determinada velocidad y evidentemente pareciera, y es así, hay un objetivo en el movimiento de estas aves. Y el objetivo es pues migrar a un lugar cuyo clima sea más apropiado para la supervivencia y la reproducción de las aves. Y ahora pensemos, una vez que hemos visto esta imagen, si hay reglas que siguen los pájaros para volar. En un inicio parecería que no, ¿verdad? Pero como les comentaba, si observamos, parece que todo está sincronizado entre cada uno de los individuos. Y una vez que hemos planteado esta pregunta de que si hay reglas que los pájaros sigan, eh, la siguiente pregunta que me gustaría que se hicieran es cómo funciona un sistema formado por muchos pájaros, ¿no? En el que puede parecer que hay un caos, pero dentro de este caos hay una armonía que, que nos permite a ese sistema, en particular el sistema biológico de las aves, conseguir un objetivo en particular. Y nada más para más o menos desmenuzar lo que ocurre con las aves, veamos en la imagen que hay muchos elementos interactuantes. Cada ave es un elemento y cada ave interactúa con las otras. Aunque no lo veamos de forma muy específica, cada una de esas aves está cumpliendo una función dentro de la parvada. Eh, Parecería que hay una ausencia de control centralizado, es decir, parece que no hay control en el movimiento de las aves y en el comportamiento del grupo. Pero si ustedes han prestado atención, eh, esta ausencia de control, tanto en las aves como en cualquier otro grupo, incluso los humanos, eh, está determinado incluso dentro del propio caos. Es decir, dentro del caos que parece el movimiento de las aves y el movimiento de otros tantos grupos, incluidos los humanos, siempre hay una cadencia de comportamiento, es decir, siempre los individuos se están comportando en función del propio grupo. Y aunque parece que hay una ausencia de control, sí hay un control dentro de la propia dinámica del movimiento por ejemplo, aquí de las aves. Y algo que se ha comentado o que se ha llegado a la conclusión dentro de las teorías y de las investigaciones en los sistemas complejos es que las reglas simples dan lugar a comportamientos complejos emergentes. Por ejemplo, piensen, ¿qué pasaría si en este grupo de aves, en su trayecto se encuentran, por ejemplo, alguna tormenta o algún factor ambiental que haga
que modifiquen el curso o modifiquen el comportamiento. Evidentemente, pues el simple hecho de que haya un elemento ajeno al propio grupo y al propio comportamiento grupal, pues va a hacer que, como en el caso de las aves, modifiquen totalmente el comportamiento para adaptarse a la nueva situación y entonces puedan reestructurar el objetivo para el cual están volando. Y lo mismo pasa con los humanos y sobre todo en las organizaciones. Lo vamos a ver más adelante, nada más quiero que se queden con esta imagen de las aves y cómo es que dentro del caos sí hay una estructura y una organización de cada uno de los individuos. Y bueno, estos son parte de los planteamientos de los que surgen los sistemas complejos. Ahora, hablábamos de estructuras emergentes con el ejemplo de las aves y hay que tener en cuenta que tanto en las aves como en cualquier otra especie animal que esté en grupo, y evidentemente en los humanos, hay los individuos que componen cada uno de los grupos van a estar en constante interacción entre los individuos y entre el individuo y el grupo. De esta interacción surgen propiedades que vamos a denominar una propiedad global. Eh, y esta propiedad global evidentemente está contextualizada en la propia interacción que se da en un tiempo y espacio determinado y que no podemos predecir cómo va a surgir, cuál va a ser el comportamiento de esta propiedad global. Y lo que nos queda por hacer para analizar esta propiedad global es analizar cómo la interacción de cada uno de los individuos, como podemos ver en la imagen, está influyendo para que se dé una estructura global emergente. Es decir, el comportamiento que tienen los individuos cuando están en grupo va a generar un sistema complejo. Y a la vez ese sistema complejo va a influir en cada uno de los individuos y evidentemente va a influir en la interacción que cada uno de ellos tiene con los otros y cómo está estructurando o reestructurando esta estructura global emergente. Evidentemente, si recuerdan, hace unos minutos decía yo que el comportamiento humano está influido por muchos factores ambientales, sociales, culturales, económicos, políticos, ideológicos, que hace que interactuemos con otros en función de esos elementos. Y esa interacción va a formar grupos o una realidad que nos va a permitir comprender los fenómenos que vivimos en la cotidianidad. Ahora imaginen que este modelo se aplica a una organización. Dentro de una organización, cada uno de sus elementos o cada uno de sus miembros está interactuando con sus pares. Y de esa interacción surge una estructura dentro de la organización, ¿no? Podremos llamarlo valores dentro de la organización, esta estructura global. Podremos llamarlo cultura organizacional, posiblemente, pero para llegar a esto tendremos que hacer un análisis de estos elementos. Pero yo quiero que se queden con la idea de que la interacción entre los miembros de la organización va a formar una estructura emergente dentro de la propia organización, lo que hace que genere una dinámica que puede ser positiva o negativa dentro de la propia organización, y esa dinámica efectivamente o realmente va a estar influyendo otra vez a cada uno de los miembros. Estamos hablando de un proceso cíclico y es parte de la riqueza de los sistemas complejos. Es decir, los sistemas complejos no son lineales como se ha supuesto que funcionan los sistemas biológicos, más bien son cíclicos y no lineales. Lo vamos a ver un poco más adelante con algunos ejemplos que he traído para ustedes. Y bueno, continuamos. Creo que llevamos bastante buen tiempo. Y les hablaba yo hace rato con el ejemplo de las aves sobre el caos y la complejidad. Y parece que les mencionaba yo que dentro de este grupo de aves parece que es caótico el movimiento y que es incluso sin un objetivo en común, ¿no? Sabemos que la migración de las aves tiene un objetivo y, y que ese objetivo es la supervivencia de la especie. Eh, evidentemente,
si bien dentro de un sistema complejo inicialmente existe el caos, pero dentro de ese caos hay un orden que sí, que surge de un sistema dinámico complejo, y ese sistema dinámico complejo se está dando por múltiples factores que están interactuando, no solamente entre los individuos, sino también aspectos sociales, en el caso de los humanos, ambientales, climáticos, incluso geográficos, en el caso de algunas especies. Y todos estos factores de los que he estado hablando, evidentemente van a estar influyendo en el comportamiento general de los individuos. La migración de las aves responde a la influencia de un sistema o de un ecosistema dentro del cual han vivido estas aves y que necesitan reproducirse para la supervivencia de la especie y por lo tanto tienen que emigrar a climas mucho más amigables para tal propósito. Por ejemplo, en el caso de un ecosistema, la interacción entre muchas especies dentro de un contexto geográfico podría conferir un cierto grado de estabilidad al propio ecosistema. Es decir, el hecho de que existan ciertas especies de vegetación y cierta especie de animales, puede, o no, bueno, no puede, está coadyuvando para que ciertos ecosistemas puedan generar resistencia a los estragos de fenómenos climáticos como los huracanes o en casos extremos como la invasión de otra especie, ¿no? Por ejemplo, en función de este último comentario que he hecho, los manglares en las costas juegan un papel muy importante para que el impacto de los huracanes no sea tan devastador en las costas. Sin embargo, la propia actividad humana ha hecho que muchos de los manglares estén desapareciendo y evidentemente como consecuencia cada temporada de huracanes en esas zonas donde han desaparecido manglares, los efectos de estas alteraciones climatológicas tengan efectos sobre los sistemas sociales bastante nocivos, ¿no? Es decir, uno pensaría que un manglar no es tan relevante para la vida de un socioecosistema, pero los estudios y los análisis que han hecho los especialistas en estas zonas ya han demostrado que el hecho de alterar el ecosistema tiene efectos contraproducentes para el propio ecosistema. Y en ese sentido, la complejidad o un sistema complejo nos da cuenta de cómo funciona todo un ecosistema y cuál es la relevancia de cada uno de sus elementos. Si llegamos a alterar un elemento dentro del sistema, pues evidentemente va a haber efectos devastadores para el propio sistema del que estemos nosotros estudiando. Y esto de lo que estoy hablando se puede reproducir sin ningún problema en las organizaciones. Seguramente muchos de los que nos escuchan han trabajado en organizaciones o están trabajando en organizaciones y ustedes han sido testigos de cómo una alteración dentro de la propia organización puede afectar a toda la estructura organizacional. Y ahora imaginen problemas más sociales o de un diálogo más social, cómo están afectando con uno de los elementos y cómo estos elementos, al verse alterados por los problemas sociales, pueden afectar a la organización. Pero bueno, me estoy adelantando a la siguiente parte de esta exposición y mejor continúo con lo que tengo en la lámina. Y bueno, el otro ejemplo es en las sociedades industriales. Pues evidentemente el comportamiento global de las compañías, el comportamiento de los consumidores y los mercados financieros produce pues evidentemente una economía capitalista que podemos llamar moderna, ¿no? Como lo diría el padre de este modelo económico, John Smith me parece, eh, la economía está guiada por una mano invisible, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado esta frase bastante ya coloquial con algunos analistas políticos y económicos que dicen que el mercado se regula solo, ¿no? Y esa frase del mercado se regula solo viene derivada de estos sistemas complejos en donde la interacción entre cada uno de los elementos que dan
pie o sustentan a un modelo económico están interactuando, ¿no? Y entonces la interacción entre esos elementos, entre consumidores, industria, compañías y mercados, y evidentemente los especuladores, pues va a generar que de forma ideal el mercado se esté regulando de una forma autónoma, ¿no? Bueno, seguramente a ustedes les recordará esto que puede ser una mentira, pues porque en México los monopolios no permiten que se dé esta premisa de que la regulación autonómica del mercado. Pero bueno, eso es lo que dice la teoría. Y bueno, una vez que hemos tenido estos ejemplos sobre sistemas complejos, cabe destacar que dentro del caos y la complejidad, la estabilidad dentro del propio sistema complejo es una propiedad emergente de los propios sistemas complejos y de los propios sistemas caóticos. Es decir, todo sistema complejo y todo sistema dentro de un caos va a tender a ser estable. Y es una propiedad emergente de todos los sistemas. Eh, y bueno, retomando un poco el ejemplo que les daba yo sobre la alteración de un sociosistema o de un ecosistema, si bien cuando se altera hay un efecto negativo o nocivo para el propio sistema, pero a la larga este sistema que ha sido alterado tiende a estabilizarse, pero al estabilizarse ya no es el mismo sistema, sino que se convierte en un sistema nuevo cuyas propiedades pueden ser analizadas como un sistema alterno, como un sistema renovado, entre comillas, por supuesto, y hablaríamos de esta propiedad como emergente y como un nuevo sistema complejo. Pero bueno, ¿qué pasa dentro de las organizaciones? ¿Las podemos considerar como un sistema complejo? Yo considero que todo tipo de organización puede ser considerada como un sistema complejo. La familia, el vecindario, las sociedades, evidentemente, y por supuesto las organizaciones. Cada organización es un sistema complejo. Lo que yo sí quiero que sean, eh, que tengan mucha precaución es que no estamos hablando de un solo sistema complejo, sino que hablamos de muchos sistemas complejos. Cada organización es un sistema complejo y por lo tanto cada organización tiene que ser analizada en particular, y evidentemente esta perspectiva de los sistemas complejos nos va a ayudar para analizar a la propia organización, pero no consideremos que un montón o un cúmulo de organizaciones configuran un sistema complejo. Son muchos sistemas complejos que pueden interactuar o no lo pueden hacer. Pero bueno, les hablaba yo sobre la alteración de un sistema socioecológico o ecológico, y una vez que se recupera o que tiende a estabilizarse, pues hablamos de organizaciones complejas adaptativas. Y estos sistemas complejos adaptativos que también se puede utilizar para describir una organización, pues se caracterizan por ser sistemas abiertos, que están constituidas por muchos elementos que están interactuando entre sí, pero de una forma no lineal. Eh, ¿A qué me refiero con en este aspecto de un modo no lineal? Es decir, que, por ejemplo, no pensemos que ante un estímulo dentro de una organización hacia un individuo va a haber una respuesta de ese individuo. El comportamiento de los individuos y el comportamiento organizacional es mucho más complicado de que eso. Es decir, para que tengamos un comportamiento B, no hay solamente un estímulo A, sino que hay un montón de estímulos que están generando el comportamiento. Por eso les decía yo al principio que el comportamiento humano es producto de un montón de cosas, ¿no? Del contexto social, cultural, económico, político, ideológico y del propio ambiente y las interacciones que tenemos con otros individuos. En este caso, los sistemas complejos no son lineales porque no seguimos un patrón de hay un estímulo y por lo tanto tenemos una respuesta. Y evidentemente estos sistemas complejos adaptativos pues representan una entidad única, organizada y evidentemente dinámica. Es decir, que dentro del sistema complejo único va a haber interacción entre cada uno de sus miembros y va a haber una dinámica especial
que la va a ser capaz de evolucionar y adaptarse al ambiente en el que se encuentra. O todo lo contrario, si no es capaz de evolucionar esa organización o ese grupo, pues evidentemente tiende a desaparecer o a fragmentarse y a reconfigurarse en otro tipo de organizaciones o grupos. Bueno, aquí utilicé un error. Los grupos no desaparecen simplemente, los grupos y los sistemas no desaparecen, simplemente se reconfiguran para formar nuevos elementos o nuevos grupos o nuevos sistemas complejos adaptativos. Y si tomamos en cuenta que las organizaciones son precisamente organizaciones complejas y adaptativas, pues entonces ante un evento, vamos a llamarlo estresante dentro de la organización, los miembros de cada uno de estas organizaciones van a tender a reorganizarse y adaptarse a las nuevas circunstancias y entonces generar un, una, un sistema complejo emergente. Pero bueno, lo malo no, o la intención no es que a partir de un evento estresante o un evento que sea estresante para una organización, no se, no se reconfigure la organización, sino más bien el trabajo de la psicología y de la psicología organizacional para con estos grupos complejos o sistemas complejos es buscar la solución a ese evento que está siendo estresante para la propia organización y no permitir que se reconfigure la organización porque entonces ante cada uno de los eventos estresantes para la organización de sus miembros, pues habría muchísimas adaptaciones y muchísimas reconfiguraciones del propio sistema, lo que posiblemente no sería viable para una organización, dependiendo de a lo que se dedique esta propia organización. Es decir, no siempre buscar un sistema complejo adaptativo es la mejor opción para solucionar un problema dentro de la organización. Lo que hay que hacer es no llegar a una organización que se adapte a las circunstancias que le están afectando, más bien es abordar esas circunstancias que le están afectando para poder mantener a la organización saludable. Sigue siendo un sistema complejo, pero vamos a llamar un sistema complejo saludable. Este, bueno, pues estos sistemas complejos adaptativos pues responden básicamente a los cambios que se están dando en el entorno. Y pues evidentemente esos cambios van a generar una adaptación a esos cambios y a los estímulos que dicho sistema está generando. Esto es a nivel teórico, por supuesto. Evidentemente, como seguramente muchos de ustedes ya lo han experimentado, la teoría no necesariamente corresponde con la realidad de las organizaciones en este caso. Y por lo tanto, habría que tener mucho cuidado de apegarnos demasiado a la teoría y tratar de buscar adaptar una organización a los nuevos retos eh, que, a los que se enfrenta. Y cuando me refiero a nuevos retos, estoy hablando de, por ejemplo, los problemas dentro de la organización, este, más que adaptarnos a ellos, hay que resolverlos, como les he estado comentando. Eh, y bueno, ya que estamos hablando sobre las organizaciones más recurrentemente, pues me gustaría que pensaran cuáles son los patrones de interacción que se dan dentro de las organizaciones. Porque al final, como lo vimos con el ejemplo de las aves, la interacción entre cada uno de los individuos de un sistema complejo hace que este sistema sea funcional o no y que se pueda considerar un sistema complejo. Y ahora, pues también me gustaría que pensaran en estas preguntas que tengo aquí para ustedes. Eh, ¿Qué es un patrón de interacción social? Y consideren que si nosotros como individuos tenemos patrones de interacción social y dónde los tenemos, ¿no? Como les mencionaba, podemos considerar sistemas complejos a la familia, al grupo de amigos, a la colonia, el barrio, la sociedad en general, pero bueno, lo que yo le comento siempre a mis alumnos es que piensen que si ellos se comportan de la misma forma, estando en su casa, estando con sus amigos, estando en la escuela o estando en otro contexto social en el que estén frecuentando. Y evidentemente, pues para cada uno de estos contextos, todos tenemos un patrón de interacción social. Es muy diferente, pues reflexionemos sobre eso, cómo nos comportamos en la casa con la familia y cómo nos comportamos con los compañeros de trabajo. Es decir, la interacción entre ambos sistemas es totalmente diferente cuando estamos interactuando con ellos, ¿no?
Y entonces, pues, ¿qué es un patrón de interacción social? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia práctica y teórica de su caracterización? Es decir, ¿para qué nos sirve conocer cuáles son los patrones de interacción social? Para los psicólogos organizacionales tendría que ser, no tendría, es muy importante conocer cuáles son estos patrones de interacción social dentro de las organizaciones, porque de eso, conociendo esa interacción nos permite tener conocimiento de cuáles son las problemáticas y cómo poder solucionarlas. Eh, la siguiente pregunta es, ¿por qué resulta tan importante el estudio y caracterización de nuestros patrones de interacción social en la vida cotidiana? Bueno, ya más o menos respondí esto, pero sobre todo, ¿y cómo afecta las interacciones a la organización o a las organizaciones? Como se darán cuenta, son preguntas que nos llevan otra vez a hablar de sistemas complejos, ¿no? Y bueno, consideremos que los patrones de interacción social pues no son otra cosa más que modos colectivos característicos de comportamiento y de conducta social conjunta que se van a dar o que van a emerger a partir de múltiples acciones individuales. Es decir, conforme nosotros interactuemos en un determinado grupo, es la forma en la que vamos a estar interactuando y la forma en la que se va a estar, disculpen el término, reforzando el propio patrón de interacción, ¿vale? Es decir, mencionábamos hace rato cómo nos comportamos con la familia, cómo nos comportamos con la organización. Los patrones de interacción social en estos grupos, pues evidentemente están reforzados por la dinámica que llevamos con cada uno de los miembros y de todo el sistema, ya sea familia o ya sea la organización. Sin embargo, este patrón de interacción, pues evidentemente va a permear o va a estar influyendo en cómo nos vamos a estar comportando en otro tipo de situaciones sociales. Seguramente ustedes habrán escuchado a alguna persona que dice, bueno, yo me comporto igual con mi familia en el trabajo, donde sea, y cuando conocemos a la familia del personaje, vemos cómo se comporta en la organización y en una situación social, vemos que finalmente hay mucha diferencia, ¿no? Incluso podemos llegar a decir, pues conocí a la otra parte de ti que desconocía o me sorprende cómo te llevas con tu familia o con tus amigos, ¿no? Ojalá fueras así en el trabajo. Es decir, esos patrones de comportamiento son muy evidentes, aunque nosotros a veces no los veamos, son muy evidentes y evidentemente pues podemos, a partir de esos patrones, eh, evaluar la calidad de la dinámica del grupo dentro de la organización y esto nos puede ser muy útil a la hora de hacer intervenciones o hacer capacitaciones. Es un punto importante esto de la interacción social. Y bueno, no todo es bonito dentro de los sistemas complejos, no todo es modelos matemáticos y demás cosas. Eh, Tenemos, como en todas las ciencias, un problema, creo yo, epistemológico, y las ciencias de la complejidad no se salvan de este problema epistemológico, que es que nos hace falta comprender que todo sistema eh, está en función de factores que desconocemos. Y esos factores que desconocemos que están influyendo sobre todo el sistema y sobre el comportamiento humano, pues evidentemente están influyendo en cómo nosotros estamos observando el propio sistema. Eh, ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que muchas veces nosotros asumimos que un comportamiento dentro de una organización está siendo consecuencia de la dinámica al interior de la propia organización, pero desconocemos todo lo que hay alrededor de la vida de los individuos y cómo se está influyendo en el comportamiento organizacional, ¿no? Y nos quedamos con la idea de que, por ejemplo, los problemas de productividad, los problemas de confianza o de liderazgo están en función del individuo y su relación con la organización, pero no tomamos en cuenta todo el contexto del individuo. No sabemos los problemas que tiene el individuo y si esos problemas se los lleva al trabajo, ¿no? En ese aspecto estamos un poco perdidos en la consideración de cómo los sistemas complejos están siendo influenciados por muchas variables, muchos factores que nosotros desconocemos. Y evidentemente también tenemos un problema ahí metodológico porque no podemos evaluar todos los problemas de los individuos.
no podemos evaluar todos los variables que están influyendo sobre los sistemas complejos. Pero en la medida que seamos nosotros conscientes de ellos, pues bueno, al menos tendremos razones suficientes para justificar el por qué un sistema complejo se comporta de esa forma y por qué los individuos se comportan de cierta forma dentro de las organizaciones. Y bueno, el problema de los sistemas complejos en las ciencias sociales, en particular en la psicología, y como todo en la psicología, es que lo que estudiamos nosotros, que es el comportamiento humano, se debe a un montón de cosas, ¿no? Ya lo había mencionado. Factores humanos, personales, económicos, tecnológicos, ambientales. Es decir, hay muchas cosas que están influyendo en el comportamiento tanto humano como dentro de las organizaciones. Y estos múltiples factores están interactuando entre ellos. Por eso es que yo propongo que abordemos los problemas dentro de la organización desde la visión de los sistemas complejos, porque hay muchas cosas que desconocemos y que están interactuando y que además están influyendo sobre la dinámica de la organización y el comportamiento de cada uno de sus miembros. Bueno, el título de la ponencia decía que íbamos a analizar los factores psicosocioambientales y ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué hablamos de factores psicosocioambientales? Bueno, pues yo no quería aventarme más rollo del que ya me he aventado y por lo tanto, pues yo quiero explicarles el por qué hablamos de factores psicosocioambientales en la organización y cuál es su efecto en la salud, que no hemos hablado de ello, con un esquema, con un modelo. Yo lo llamo modelo de la complejidad dentro de la organización, que puede ser aplicable a cualquier cosa y evidentemente este modelo que estoy proponiendo es una versión simplificada o una versión muy, muy general de lo que se está planteando de cómo está funcionando un sistema complejo. Quiero que vean esta imagen, pero sobre todo esta imagen del metro de la Ciudad de México. Y la siguiente pregunta que les hago es, ¿ustedes consideran que lo que las personas que están o que viajan todos los días en el metro bajo estas condiciones se ven afectadas? Es decir, que una vez que han hecho este recorrido bajo estas condiciones, eh, se ven alteradas en su comportamiento y entonces ese comportamiento alterado puede llegar hasta la organización y afectarla. Pues lo más seguramente es que sí, ¿no? Es decir, hay muchas personas que se hacen mínimo 2 horas de trayecto de la casa al trabajo, pero dentro de eso, para llegar al trabajo y hacerse esas 2 horas, pues pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se levantan a las 5 de la mañana o antes, no desayunan, van todavía durmiendo porque se durmieron a las 2 de la mañana y si tomamos en cuenta eso, han dormido 3 horas, pero no han descansado. Y entonces todos los días de su jornada laboral tienen que repetir el mismo patrón de comportamiento. Dormirse tarde, levantarse muy temprano y hacer trayectos muy, muy largos, no comer o comer lo que se pueda, o bueno, comer entre comillas porque no necesariamente las garnachas afuera del metro, las galletas, la Coca-Cola son un alimento, ¿no? Y todo eso está afectando a la salud de las personas. Pero no solamente la salud de las personas, también está afectando el desempeño dentro de su actividad laboral. Y bueno, explicándoles un poco más este modelo, tenemos al menos 3 aspectos, el ambiental, social y lo psicológico, definido por círculos de colores. Y como pueden ustedes ver, bueno, yo propuse algunas variables, hay muchas más, evidentemente, que pueden estar afectando la salud de los trabajadores, bueno, en general de todas las personas, ¿no? Por ejemplo, la contaminación en todas sus expresiones de aire, agua, el suelo, los cambios en el ambiente derivados de la contaminación, de alteraciones climatológicas, por ejemplo, las olas de calor en estos últimos días, seguramente ustedes las han sentido, han afectado mucho el estado de ánimo y el desempeño y muchas cosas más, ¿no? Del comportamiento. El tráfico, por ejemplo, en la Ciudad de México, es muy importante cómo el tráfico puede afectar el comportamiento de las personas, pero no solamente el comportamiento de las personas, sino también su estado de salud y su productividad laboral y finalmente el comportamiento, ¿no? El tiempo de traslado, el empobrecimiento por ejemplo, la precarización laboral también
puede estar afectando. Y me gustaría que consideráramos la precarización laboral no solamente como sueldos mal pagados o jornadas laborales muy extensas, sino también el hecho de tener que trasladarse 2 o 3 horas del punto de residencia al punto de trabajo. Yo creo que eso también forma parte de la precarización laboral. Y entonces todo esto cómo está afectando no solamente al desempeño, sino también a, por ejemplo, la dinámica social que tenemos con la familia, con los amigos, con, con los otros grupos con los que estamos compartiendo, ¿no? Y evidentemente los aspectos ambientales van a afectar a los aspectos sociales eh, y los aspectos psicológicos. A mí me gustaría que pensaran también que la calidad del espacio físico va a afectar el comportamiento y va a afectar a la salud en general. Es decir, como ustedes pueden ver en este modelo, hay muchos elementos que van a estar afectando la salud y evidentemente pues van a estar afectando la satisfacción laboral, la calidad de vida, el bienestar, la motivación, el liderazgo y por lo tanto vamos a tener eh, problemas dentro de la organización. A lo que quiero llegar es que los problemas de los individuos y los problemas dentro de la organización no son lineales, son complejos y hay un montón de cosas que están afectando y que tenemos que poner atención en esos puntos. Y también dentro de la lógica de que los sistemas complejos no son lineales, este sistema o este modelo tendrá que ser cíclico, es decir, no siempre los mismos elementos van a estar influyendo, pero pueden aparecer en cualquier momento y contribuir a la precarización de la actividad productiva e incluso del comportamiento dentro de las organizaciones. Y finalmente, ¿cómo podemos abordar los fenómenos complejos? Pues evidentemente desde la interdisciplina podemos abordar estos fenómenos complejos. Es decir, los psicólogos organizacionales por sí mismos no pueden hacer todo la chamba para solucionar los problemas que se dan dentro de la organización. Bueno, lo interesante es apoyarse bueno, no apoyarse, trabajar con otras disciplinas, con otros profesionales de otras disciplinas, para juntos definir el problema y definir la forma en la que se va a abordar el problema dentro de la organización. Y bueno, ¿cómo resolver los problemas dentro de la organización en sí mismo? Pues detrás de cada sistema complejo es posible identificar una red de interacciones entre cada uno de sus componentes, lo que nos va a permitir caracterizar la estructura y la interconexión que se da dentro de este sistema complejo que es una organización. Y evidentemente para hacer eso, pues tenemos que hacer un análisis de la organización, el cual implica investigar, hacer un diagnóstico, y una vez que tenemos un diagnóstico, hacer una intervención psicosocioorganizacional, guión ambiental también, de ese problema que hemos identificado. Y una vez que hemos identificado este problema, bueno, evidentemente intervenirlo y hacer una evaluación de esa intervención para ver si está funcionando, para ver si hemos resuelto el problema. Muchas veces nos quedamos simplemente con la intervención, pero no evaluamos y asumimos que lo que estamos haciendo como intervención está funcionando, pero si volvemos a los modelos complejos, pues evidentemente solamente intervenimos sobre una variable, pero hay muchas variables que están influyendo sobre este pequeño aspecto que estamos interviniendo y de aquí deriva el hecho de que muchas intervenciones no estén funcionando porque no tenemos en cuenta el contexto del problema. Solamente nos enfocamos en el problema, pero no en el contexto. Y bueno, pues muchísimas gracias y espero haberles dejado un poco más de cosas en que pensar. Y bueno, ya no, y regresamos a la misma pregunta del principio es, entonces, ¿qué factores influyen en el comportamiento de los individuos dentro de una organización? Y yo creo que la pregunta más rápida es, hay un montón de cosas que están interviniendo o están influyendo en el comportamiento de los individuos dentro de la organización y dentro de muchos contextos, ¿no? La onda para llegar a conocer cuáles son esos factores socio-organizativos y ambientales es pues, hacer investigación. No nos queda de otra que hacer investigación para encontrar esos factores y ver cómo resolvemos los problemas que se generan dentro de la propia organización. Puede ser desde la visión de los sistemas complejos o no, ¿eh? Lo interesante es hacer este último que dice la diapositiva. Investigación, diagnóstico, intervención y evaluación. Y pues muchas gracias a los organizadores y no sé si haya alguna pregunta.
Muchas gracias, doctor Salvador, por su ponencia. Es sin duda un tema sumamente interesante y posiblemente es algo que siempre pasamos por alto. Saber que todas estas variables externas impactan a nivel organizacional. Tenemos bastantes preguntas en el chat. Alicia Tejeda pregunta, ¿qué características tiene que tener para llamar a un sistema complejo? Pues bueno, yo creo que es muy complicado responder a esa pregunta porque eh, creo que la característica principal es que las interacciones o los resultados de las interacciones dentro de un sistema complejo son no lineales, en función de que muchas cosas están influyendo sobre cómo se está comportando el sistema complejo. Y bueno, es difícil responderla porque realmente no hay una forma de diagnosticar o de caracterizar al propio sistema complejo. Teóricamente sí la hay, pero en la práctica es bastante complicado, ¿no? Porque, y sobre todo cuando hablamos de organizaciones. Muchas gracias. Jesús Ignacio Rivera nos pregunta, ¿cuáles son las condiciones más difíciles de controlar en el diseño de los ambientes organizacionales? Híjole, yo creo que es la interacción entre cada uno de los miembros de esa organización, porque desde esta lógica de los sistemas complejos, cada individuo trae una experiencia, trae una historia, trae objetivos particulares que lo están motivando a hacer una actividad, ¿no? Y si juntamos las motivaciones de cada uno, puede que no correspondan. Y creo que lo más complicado es la dinámica que se puede gestar dentro de la propia organización. Pero bueno, ahí entra el trabajo del psicólogo organizacional, ¿no? Cómo intervenir sobre esa dinámica para poder optimizar una organización. Muchas gracias. Damaris Ruiz nos pregunta, ¿cómo intervenir en un patrón de comportamiento que es funcional para una parte de los colaboradores, pero para otros implica un problema? De hecho, eso lo estábamos viendo en clase recientemente y yo creo que hay que hacer un análisis sobre los objetivos de la propia organización, porque si hay un choque entre los objetivos de un área con los de otro y esto genera un conflicto, es decir, que un sistema esté funcionando bien pero otro no, algo está pasando en la organización en general. Y yo creo que hay que hacer un análisis profundo de toda la organización para ver por qué hay incompatibilidad entre diferentes áreas. Y evidentemente trabajar sobre el área que no está siendo, vamos a llamarlo así, eficiente, pero no solamente la intervención se queda ahí, ¿no? Creo que la intervención tiene que ser con lo, con toda la organización y lo que podría funcionar es hacer un análisis muy minucioso de las necesidades, objetivos y de las características de cada uno de los miembros, si es compatible con lo que la organización está buscando y lo que la organización está promoviendo. Porque si no, pues bueno, habrá que trabajar no solamente con la organización, sino también con cada uno de sus miembros, para llegar a empatar tanto los objetivos de la propia organización con los de los individuos o los miembros de esta. Ok. Roxana del Valle nos pregunta, ¿qué tan importante es la selección de personal y al calificar antes de comenzar a elaborar los patrones de comportamiento social? ¿Y qué Híjole, pasa si se salta en ese paso? yo creo que es un tema bastante delicado porque el hecho de preguntar a una persona cuáles son, bueno, investigar sobre una persona cuáles son sus patrones y esos sirven para la organización, yo creo que podremos quedar en un tema incluso hasta de discriminación, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer, hay que buscar mecanismos, pero yo creo que las capacitaciones que las organizaciones dan a sus empleados nuevos y ya eh, eh, con tiempo, creo que son una forma bastante prudente y recomendable de poder hacer que un individuo que se esté incorporando a la organización pueda eh, acoplarse o adaptarse a los patrones de comportamiento de la propia organización. Hacerlo como una forma de filtro creo que puede ser incluso contraproducente para la propia organización. Yo lo recomendaría. Muchas gracias.
Karen Ailés Carrillo Moreno nos pregunta, ¿a qué nivel es conveniente empezar a analizar estos sistemas complejos? ¿Individual, grupal u organizacional? A todos los niveles. Evidentemente empezando desde la organización, la dinámica de la organización y yendo después por grupos. Pero lo más importante es conocer cuáles son, qué está afectando a los individuos. A Frida Michelle Procopio nos pregunta, ¿qué estrategias recomendaría a una organización a la cual le es difícil evolucionar o adaptarse? Pues hacer un análisis de los problemas que tiene la organización. Es decir, investigar, llegar a la raíz de los problemas. Si es, si son los mandos medios, si son los mandos operativos o si es toda la organización, la dinámica de la organización. Solo así podemos saber por qué no está avanzando esa organización, porque tiene muchos problemas y por qué hay un proceso adaptativo más que de crecimiento. Ok, hay todavía muchas preguntas en el chat, pero por el tiempo voy a hacer una última. Sí. Y Gabriela García nos pregunta, ¿cuál sería el mayor obstáculo para un psicólogo el trabajar con un sistema complejo? El hacerlo solo. Un psicólogo tiene que trabajar con otros expertos de otras disciplinas, hacer trabajo interdisciplinario para poder trabajar y abordar un sistema complejo. Si un psicólogo quiere y pretende trabajar un sistema complejo como una organización por sí mismo, se va a dar muchos topes en la pared porque no conoce todos los elementos que están influyendo en la dinámica de la organización. Mi recomendación es siempre el trabajo interdisciplinario, porque es la forma en la que podemos llegar a comprender cómo funciona un sistema, sea una organización, una sociedad, una familia o lo que sea. Muchas gracias, doctor. Las Gracias a preguntas que ustedes, quedan pendientes se les haremos llegar. por Y favor. ahora voy a permitirme leer la constancia. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la División de Estudios Profesionales y la Coordinación de Psicología Organizacional otorga la presente constancia al doctor Octavio Salvador Gines por su participación como ponente de la conferencia El análisis de los factores psicosocioambientales relacionados con la salud en las organizaciones, una mirada desde la complejidad, durante la primera jornada de Psicología de la Salud Organizacional y del Trabajo. Retos y avances, 50 años de experiencia. Efectuado el día 26 de abril del 2023. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 26 de abril del 2023. Firma la maestra Erika Sousa Colín, coordinadora del área de Psicología Organizacional. Muchas gracias, doctor, por esta ponencia y muchas gracias a nuestros espectadores por haberse conectado y por continuar en esta primera jornada. Les recordamos que siguen todavía más ponencias para que no se despeguen. Muchas gracias. Gracias a todos.